a mi hermana, la más bonita de los tres, de los cuatro. Ana Mari, yo sé que muchos de ustedes no la conocen. Se parece a mí, ¿verdad? Yo le quiero dar la bienvenida a ella y a todos los demás hermanos que están aquí visitándonos por primera vez. Es mi costumbre encomendarme en nombre del Señor Jesús para que Él dirija el mensaje de esta mañana. Aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos para que también ustedes puedan encomendarse en nombre del Señor Jesús y podamos concentrarnos en el mensaje que Él tiene para esta mañana y podamos ser receptivos a su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, oh Dios y eterno Salvador, a ti sea la honra y la gloria por todos los siglos, Padre de amor. A ti sean nuestras vidas entregadas en esta mañana. Que tú vengas, Señor, y tome control de este lugar. Que reprendas en el nombre de Jesús si hay un ángel maligno aquí, que lo saques, Señor. Que tú vengas e inundes este lugar con tus santos ángeles, Padre de amor. Que tu santa y divina presencia pueda ser manifestada en tu santo templo, Padre Santo. Y que tú, Señor, humildemente te clamo a ti, Padre de amor, para que tú unjas mis labios con el altar, con el carbón encendido de tu altar, Señor. Y que las palabras que yo vaya a decir en estas mañanas vengan directamente de ti. Que todo lo que se hable y se diga en esta mañana sea de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Padre Santo, impresiona nuestros corazones, impresiona nuestras mentes, Padre de amor, reconociendo cuán pronta está tu venida, Padre Santo. Clamamos a ti en el nombre de Jesús para que tú nos despiertes de este letargo espiritual y podamos estar listos para tu venida. Gracias porque tú nos amas por tu misericordia y por tu paciencia. Y es por la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús que te lo pedimos. Amén. El Señor Jesús en cierta ocasión dijo: estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos capítulo 13, versículos de 11 en adelante. Cuando los tengan, digan amén. Amén. Y esto, Romanos 13, 11 en adelante. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Amén. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivas, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Estos versículos van con Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Las mismas palabras que al apóstol Pablo le escribe a los romanos en diferentes formas, también se las escribe a la iglesia de los tesalonicenses. Y también estas palabras son para nosotros hoy en día, aquellos que han de vivir en el fin del tiempo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo también escribe. Amén, ¿ya la tienen? Amén. Gloria a Dios. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, dice el apóstol Pablo, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Quiere decir que la venida del Señor Jesús va a ser como ladrón en la noche para aquellos que están como en tinieblas, no para nosotros que somos hijos de ¿qué? De la luz. Por eso dicen en Romanos, cuando acabamos de leer, que nos vistamos de las armas de la luz para que no andemos en ¿qué? En tinieblas, y no nos sorprenda la venida del Señor Jesús como le va a sorprender a muchos. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Y dicho sea de paso, esto no es una embriaguez de borrachera como el mundo hoy en día le dice. Aquí se está hablando de un letargo espiritual, una embriaguez espiritual, mis hermanos. Dice el versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para ¿qué? ¿Para qué, mis hermanos? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a Él, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. La palabra de Dios en este tiempo, más que en cualquier otro tiempo, nos manda a despertar y a ser sobrios. El Señor Jesús dijo, cuando estas cosas comenzaran a suceder, hablando de las señales de su venida, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. La lectura bíblica nos dice que nos manda a velar y orar para que no entremos en ¿qué? En tentación, mis hermanos. Esto no es tiempo de estar durmiendo, sino de estar despiertos. Y en esta mañana, mis hermanos, yo quiero estudiar la experiencia de un apóstol, un hombre de Dios, que podríamos aplicarla al pueblo de Dios de este tiempo. Todas las cosas que fueron escritas en la palabra de Dios fueron escritas para aquellos que han de vivir en el fin de los siglos. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Vayan, por ejemplo, a Romanos, capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 4, si lo encuentran, digan amén. Amén. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Quiere decir que el Señor permitió esta experiencia del apóstol Pedro para nuestra enseñanza, aquellos que habían de vivir en el tiempo del fin. Y vamos a entrar en esta experiencia, vamos a estudiar esta experiencia, a ver cómo la podemos aplicar para nuestros días y para nuestra preparación en el tiempo que se avecina. En el libro de Lucas, capítulo 22, el Señor Jesús estuvo con los discípulos cenando la fiesta de la Pascua, celebrando la Pascua. Él sabía que Él no iba a estar disponible el viernes en la noche. ¿Por qué? Porque iba a morir. Entonces Él decidió celebrarla un día antes, una noche antes. Y mandó a los discípulos para que buscaran el lugar y se reunieron. ¿Verdad? Después que salieron de esta reunión de la Pascua, que tuvieron esta reunión solemne y en cierta forma una despedida del Señor Jesús de ellos, en el capítulo 22, versículos 31 y 32, el Señor toma aparte a Simón y lo ala a un lado. Y yo quiero, mis hermanos, que nosotros nos concentremos, porque estas mismas palabras nos le está diciendo el Señor Jesús a nosotros en este día. Y la misma experiencia que le sucedió al apóstol Pedro le va a suceder a muchos en nuestra iglesia también, mis hermanos. Capítulo 22, versículos 31 y 32. Dice, dijo también el Señor, en su divino amor y misericordia,
el Señor Jesús no está solamente pensando en lo que viene sobre Él. Él está pensando en sus discípulos. Él está preocupado en la condición espiritual y la preparación que tienen sus discípulos. Lo que le venía a Él era terrible y Él sabía lo que le venía, ¿sí o no? ¿Sabía el Señor Jesús lo que le venía? Sin embargo, Él está poniendo su sufrimiento y lo que le venía a Él y está concentrándose en la condición y la situación de sus discípulos. Él está preocupándose más por sus discípulos, el amor de Dios, el amor de Jesús. Amén. Y lo llama aparte a Simón y le dice: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor Jesús muestra su amor hacia este discípulo, diciéndole: mira, Pedro, Satanás os ha pedido para que seáis zarandeados. ¿Quiénes saben lo que es ser zarandeado? Ser zarandeado, diga mi hermano Fausto. Sacudido. Ser sacudido. Algunas personas de las que están aquí en sus países han cogido el arroz y lo ponen en una... Yo le voy a ser honesto, yo mismo no lo he visto, pero me lo han explicado y creo que es la mejor forma de explicar esto. Usted agarra el arroz y lo pone lo que en un guayo, un sedazo, exacto, y comienza a moverlo. ¿Y qué sucede con la paja? Sale mientras que el arroz se queda. Eso sucede también con el trigo. Zarandear, ser sacado. La paja viene siendo zarandeada, viene siendo sacada, soltada, despegada del trigo. Y Jesús estaba mirando esto que iba a suceder con el apóstol Pedro. ¿Y quién era que iba a traer ese zarandeo? Satanás, mis hermanos. Así como el pueblo de Dios va a ser zarandeado pronto, y ya está sucediendo. Pero vamos a hablar de eso más tarde. Pero dice el Señor Jesús: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hermanos, ¿ustedes creen que los ruegos y las oraciones del Señor Jesús son oídas delante del Padre? ¿Verdad que sí? Y el Señor no solamente iba a orar, iba a rogar por Pedro para que no le falte su fe, para que no sea zarandeado. Pongan atención, mis hermanos, y pídanle al Señor Jesús que aprendamos una gran lección en esta mañana de esta experiencia. Después de esto sucedió, vamos ahora en Mateo 26, vamos a continuar la historia. Mateo capítulo 26, vamos a continuar esta historia. Yo voy a utilizar los tres evangelios porque entre los tres nos dan la historia completa de lo que sucedió. Mateo 26, versículo 31. Miren lo que sucedió. Después que Jesús habló a solas con Pedro, porque especialmente Pedro iba a ser sacudido, viene y le dice a todos los discípulos, Mateo 26, versículo 31. Digan amén cuando lo tengan. Amén. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y mire quién rápidamente salió. Pedro. Con razón fue que el Señor Jesús llamó a Pedro aparte y le habló, porque él sabía que de todos, el que tenía más confianza en sí mismo, el que siempre salía, ¿verdad? El yo, ¿era quién? Pedro. Mira, de todos, ¿a quién le está hablando Jesús? A todos. Y sin embargo, ¿quién sale hablando? Pedro. La confianza que tenía ese hombre en sí mismo. Y sale él y le dice al Señor Jesús: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, mira, todos a lo mejor lo van a hacer, pero yo no. Aquí habemos muchos Pedro, mis hermanos. Aquí yo estoy seguro que si yo ahora mismo en este momento le digo a todos que aquellos que estén dispuestos a dar su vida por Jesús y van a permanecer fieles en el tiempo de prueba que se avecina, que dicho sea de paso va a ser terrible, yo estoy seguro que la gran mayoría nos vamos a poner de pie y vamos a decir: estamos dispuestos a dar nuestras vidas por Jesús. Y eso fue y amén, gloria a Dios. Y cuando Pedro dijo estas palabras, también lo dijo sinceramente. ¿Por qué? Porque él no se conocía a sí mismo, mis hermanos.
Y él se paró y dijo, mira, aunque todos te negaren, yo no te voy a dejar. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No una ni 2, 3 veces, mis hermanos. Pedro le dijo, aunque me sea necesario. Oye, pero increíble. Entonces se pone a discutir con el Señor Jesús. Increíble este hombre. Pero no se rían, porque así estamos nosotros, mis hermanos. Hoy en día tenemos esa misma seguridad de que no, estamos aquí en la iglesia y vamos a ser fieles hasta el fin. Y la prueba de eso, mis hermanos, es que ahora mismo yo pregunto, ¿quiénes se levantaron esta mañana de madrugada a clamar a Dios? Y puede ser que un 20, a lo mejor un 30% de la iglesia levante la mano. Si nosotros desconfiáramos de nosotros mismos, estuviéramos de rodillas, mis hermanos, de madrugada, clamando a Dios por poder sobre la victoria, sobre el pecado, sobre cada defecto de carácter. Vamos a seguir. Dijo el Pedro de una vez, otra vez refutándole al Señor Jesús, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. O sea, estaba contradiciendo al Señor Jesús. El Señor Jesús acabó de decirle, aquel que controló el mar, el lago, cuando estuvo en tempestades, aquel que resucitó a Lázaro, aquel que conocía el futuro, Dios Todopoderoso le dice a él, mira, tú me vas a negar hoy. Y él viene confiando en sí mismo y le contradice al Señor. Le dice, no, yo no te voy a negar. Dice aquí, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es tanto que la autosuficiencia de él contaminó y contagió a los demás discípulos, mis hermanos. Tremenda lección que vemos aquí. Esa seguridad maligna que viene de Satanás contagió a todos. Y eso puede suceder y está sucediendo en nuestra iglesia, mis hermanos. Entonces continúa la historia. Versículo 37. Entonces vino y tomando a Pedro, estamos en el capítulo 26, versículo 37 en adelante. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué dice ahí? ¿De quién se está refiriendo? Del Señor Jesús. Él comenzó a angustiarse en gran manera y a entristecerse. ¿Alguien me podría decir por qué el Señor se estaba entristeciendo? Él sabía que tenía que morir. A eso Él vino a este mundo. Hermano, a la vez que miramos la experiencia del Pedro, yo quiero que nos concentremos en algo. Muchas personas solamente miran el Calvario, el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Pero si el Señor no hubiera pasado lo que pasó en Getsemaní, si no hubiera salido en victoria de ahí, la cruz nunca hubiera sucedido. Miren lo que dice la sierva del Señor. El versículo dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los otros 2? Juan y Jacobo, que viene siendo Santiago. Estos mismos 3 fueron los mismos que él se llevó para en el momento de ¿qué? De la transfiguración. ¿Recuerda cuando apareció Moisés y Elías? Que dicho sea de paso representaba el reino de Dios. Moisés representaba a aquellos que iban a resucitar, y mientras que Elías aquellos que iban a estar con vida cuando Cristo apareciera en las nubes de los cielos. Y se lo lleva a estos 3. Y dice que comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Los discípulos nunca habían visto al Señor Jesús de esta forma. Dice la sierva del Señor, en Deseado de toda la gente, página 636, el capítulo Getsemaní. Dice ella, ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Así le parecía a nuestro Señor Jesús. Ahora se contaba con los transgresores. ¿Por qué se contaba Jesús con los transgresores? Porque estaba comenzando a sentir todo el peso del pecado de toda la humanidad. Aquellos que habían cometido pecado antes y los de hoy en día y los de después hasta el día de su venida, mis hermanos. Todo el pecado de toda la humanidad estaba ahora cayendo sobre el Señor Jesús, y Él estaba sintiéndose alejado de la presencia de su Padre.
Por todos los siglos, en toda la eternidad, Él siempre ha tenido una relación estrecha con el Padre, aun cuando estaba aquí en la tierra. Pero todo ese pecado comenzó a alejarlo de Dios. Dice aquí, debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Sobre el que no conoció pecado debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre, mis hermanos. Eso es lo que muchos de nosotros no meditamos. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. Estaba sintiéndose separado del amor de Dios. Y humanamente estaba sintiendo temor de que iba a ser separado por siempre de su Padre. Y dice la palabra de Dios que continuó en el versículo 38. Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, le dijo a sus discípulos. En ese momento Él estaba sintiendo que quería el apoyo humano. Y estos tres que Él escogió para ir allá al Getsemaní eran los que más estrechamente se relacionaban con Él de todos los discípulos. Y en ese momento la parte humana de Él quería ese apoyo humano. Y le dice a ellos: miren, quedaos aquí y velad conmigo. Dicho sea de paso, Él no quería que sus discípulos lo vieran en la condición que Él estaba, la tristeza. La sierva del Señor en este mismo capítulo dice, en la misma página dice ahí que dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga. 2 veces les estuvieron sus compañeros, pues sin ellos habría caído al suelo. Eso era mientras estaba caminando para el Getsemaní. Tanta era la tristeza de nuestro Redentor por la carga del pecado, mis hermanos. Fue a corta distancia de ellos, no tan lejos que no pudiesen verle y oírle, y cayó postrado en el suelo. Eso dice en el versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál era esa copa que el Señor Jesús quería que pasara? ¿Quién conoce el mensaje aquí del tercer ángel? Vi volar por en medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero el tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia o a su imagen, o recibe la marca de su nombre, este también beberá el vino de la ira de Dios, que será echado puro en el cáliz de su ira. La copa de la ira de Dios, esa era la que estaba bebiendo nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en Él estaba todo el pecado de toda la humanidad, mis hermanos. ¿Están comprendiendo? ¿Por qué Él se sentía tan alejado de su Padre? La ira de Dios estaba ahora en esa copa que Él iba a beber. Y no era fácil. Dice: pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mis hermanos, no había pasado ni una hora cuando llegaron al Getsemaní y ya los discípulos estaban durmiendo. ¿Y a dónde quién Él va de los tres? Especialmente donde Pedro. ¿Por qué? Porque Él sabe que Pedro es el que va a ser ¿qué? Atacado por Satanás. Lo mismo va a pasar con el pueblo de Dios. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros somos el Pedro moderno, mis hermanos. Satanás os ha pedido para que seáis zarandeados como a trigo, pero el Señor ha rogado para que nuestra fe no falte. Pero miren esto. Dice que pasó una hora y le dijo: Pedro, pero ¿no pudiste aguantar ni siquiera una hora conmigo? Velad, y vuelve y le dice en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La sierva del Señor dice que ahí le dolió aún más cuando fue la segunda vez a clamar a Dios. En este capítulo de el Getsemaní, en la página 642, dice: dice aquí, pero Dios sufrió con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador, vieron a su Señor, estoy en la página 642, deseado de toda la gente, vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas satánicas y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Hubo silencio en el cielo. Ningún arpa vibraba. Si los mortales hubiesen percibido el asombro de la hueste angélica, mientras en silencio pesar veía al Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor cuán odioso es a su vista el pecado. Aún los mundos no caídos estaban mirando, los ángeles celestiales habían mirado con intenso interés mientras el conflicto se acercaba a su fin. Satanás y su confederación del mal, las legiones de la apostasía, presenciaban atentamente esta gran crisis de la obra de redención. Las potestades del bien y del mal esperaban para ver qué respuesta recibiría la oración 3 veces repetida por Cristo. Todos estaban atentos, todo el universo estaba atento a lo que estaba sucediendo en Getsemaní, mis hermanos. Porque si Jesús no pasaba esa prueba, la cruz no iba a venir. Esto aún era peor lo que le estaba sucediendo en ese momento, mis hermanos. Y dicho sea de paso, dice la sierva del Señor que todavía no era demasiado tarde. Dice que podía enjugar el sangriento sudor de su frente. ¿Alguna vez aquí alguna persona ha sudado sangre? ¿O ha llorado sangre? Eso humanamente no puede suceder, mis hermanos. Y esto estaba sucediendo con nuestro Señor Jesús. Dice que estaba llorando ya sangre, clamando a Dios, mis hermanos. Dice aquí, todavía era demasiado tarde, podía enjuagar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir: reciba el transgresión la penalidad de su pecado y yo volveré a mi Padre. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los culpables? Las palabras caen temblorosamente de los pálidos labios de Jesús. Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Dios, en su divino amor y misericordia, estaba luchando en ese momento, porque después de ahí venía la cruz, pero tenía que pasar por este momento primero. La copa de la ira de Dios estaba siendo vaciada sobre su Hijo, mis hermanos. Lo que tú y yo merecemos, lo estaba recibiendo nuestro Redentor. Dice el versículo 43 que vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras, mis hermanos. Para que el Señor Jesús haya clamado a Dios no una ni dos, 3 veces clamó, era porque era terrible esto lo que estaba pasando. Era terrible, mis hermanos. Era terrible lo que el Señor, nuestro Salvador, estaba pasando. Dice, en esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron, una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica, y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. El Señor se compadeció de su Hijo. Ya la tercera vez dijo:
mandó un ángel, aquel que ocupó el lugar de Satanás, lo mandó para que venga a ayudar a su hijo. Porque si no hubiera sido así, no hubiera podido soportar, mis hermanos. La parte divina tuvo que entrar ahí. Dice, no vino para quitar de su mano la copa. ¿Qué copa? La copa de la ira de Dios. Sino para fortalecerle a fin de que pudiese beberla asegurado del amor de su Padre. Vino para dar poder al suplicante divino humano. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. Gloria a Dios. Si el Señor no hubiera dicho esto, mis hermanos, ¿tú crees que tú y yo tuviéramos oportunidad hoy en día de ser salvos? ¿Tú crees que esa vida eterna hubiera sido asegurada para nosotros, mis hermanos? Gloria a Dios, porque nuestro Salvador aguantó y soportó hasta lo sumo. Él confió en su Padre, que su Padre no lo iba a dejar sufrir más de lo que él pudiera soportar. Y es tanto que ya su Padre no pudo aguantar más y mandó un ángel del cielo para que lo ayudara. Mis hermanos, y mientras tanto, lo más triste del caso es que cuando miraba a sus discípulos para recibir apoyo humano, no estaba. No estaba. ¿Qué estaban haciendo? Durmiendo, mis hermanos. Y lamentablemente es el mismo caso de nuestra iglesia hoy en día. ¿Usted cree que coincidencia que Romanos 13 del 11 al 13 nos manda a despertarnos? ¿Ustedes creen que la palabra de Dios, la lectura bíblica, nos manda a velar y orar? ¿Acaso no es que el Señor Jesús, así como veía la prueba que iba a venir sobre Pedro, también conoce la prueba terrible, la crisis final que viene para el pueblo de Dios? Y Dios en su divina misericordia nos amonesta en esta mañana. Dice el versículo 45, entonces vino a sus discípulos ya por tercera vez. Dijo y les dijo, dormid ya y descansad. Pero sin embargo dice la sierva del Señor que oyó los pasos de la turba que venía ya a buscarlo. He aquí ha llegado la hora y el Hijo de Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y dice que en esa turba venía Judas adelante, con los escribas, los fariseos y soldados romanos. La policía del templo venía a buscar al Señor Jesús. Y en el versículo 55 dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole, ¿qué dice ahí? Huyeron, mis hermanos, exactamente lo que él había dicho que iba a suceder. Déjenme hacerle una pregunta, mis hermanos. ¿Ustedes creen que si ellos hubieran velado y orado, esto hubiera sucedido? No. Porque por algo Jesús le dijo, velad y orad. ¿Por qué? Porque él no quería que esto sucediera. Dice ahí que cuando vieron la turba, y como cuando Jesús permitió que se lo llevaran, cuando lo ataron de manos, ahí dice que todos sintieron miedo y salieron huyendo, mis hermanos. Vamos a captar lo que el Señor quiere mostrarnos en esta mañana a través de esta lección. Los que prendieron a Jesús le llevaron al toyo en el versículo 57, capítulo 26, versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Quiénes eran estos, mis hermanos? Los dirigentes del pueblo de Dios. Mas Pedro les seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Quiere decir que el apóstol Pedro, al ver lo que le estaba sucediendo al Señor Jesús, le siguió pero de lejos. ¿Ok? Y dice el versículo 59, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Y estas cosas fueron escritas. El Señor las dijo que iban a suceder para sus discípulos. Pero miren, mis hermanos, gracias. Pero mira qué interesante que estas cosas le están padeciendo a él.
Si ustedes van al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 16 en adelante, ponga sus manos en el capítulo 26 para que no lo pierdan. Solamente vamos a ver una referencia. Miren lo que dice el capítulo 10, versículo 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Así no fue como fueron a buscar a nuestro Redentor. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán ¿a qué? A los concilios, y en sus sinagogas os ¿qué? Azotarán. ¿Qué viene siendo una sinagoga? La iglesia, mis hermanos. ¿Ustedes creen que coincidencia que el pueblo de Dios ha sido perseguido a través de toda la historia más por el mismo pueblo de Dios que por el mundo? Y esta misma persona fue la que lo llevaron a Jesús para ser juzgado, los escribas. ¿Están viendo? Volvamos otra vez al capítulo 26. Ahora vamos al versículo 67. Miren esto, mis hermanos. Capítulo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. A nuestro Redentor, el Rey de todo el universo, mis hermanos, aquel que tenía poder, que con solamente mirarlos lo podía pulverizar a todos. Dice aquí que le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. ¿Quiénes ustedes creen que estaba controlando a esas personas que estaban haciéndole eso? El mismo Satanás tomó control de estas personas, mis hermanos. Y ese mismo Satanás es que va a tomar control de aquellos que han de perseguir el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y el versículo 68 dice, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y mira el 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a ¿qué? A maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo, mis hermanos. Tristemente, el apóstol Pedro no negó al Señor una ni dos, sino 3 veces. Y tuvo que comenzar a actuar de una forma que no era la normal para él, para que pudieran diferenciarlo de aquellos que le seguían. Porque su forma de vestir y todo decía que andaba ¿con quién? Con Jesús. Tuvo que actuar diferente para que no lo reconocieran. Entonces Pedro, cuando contó el gallo, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes, que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente, mis hermanos. Vamos al libro de Lucas para que ustedes vean algo más que añade el apóstol Lucas. Lucas el capítulo 22, versículo 61. Miren lo que dice Lucas acerca de esto. Capítulo 22, versículo 61. Entonces vuelto el Señor que miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Hermanos, acabando, dice la sierva del Señor, que acabando de recibir las bofetadas que le habían dado y la escupida, dice que en ese momento él se olvidó de los castigos que le estaban dando y fijó sus ojos en Pedro en ese mismo momento. Porque en ese mismo instante Pedro acabó de negarlo por la 3ª vez. Y no lo miró con ira, mis hermanos, lo miró con compasión. Pero ¿sabían ustedes, mis hermanos, que la negación de Pedro, el sufrimiento por la negación de Pedro fue más fuerte que todas las bofetadas y todos los insultos que le estaban dando estas personas?
fue todavía más fuerte el hecho de que uno de los suyos, de aquellos que vivían y dormían con él 3 años y medio, se mantuvieron en su compañía, acababa de negarlo. Eso le dolió mucho más a él que las bofetadas y los insultos que le estaban dando estos dirigentes. Dice la sierva del Señor en la página 659, refiriéndose a esto. Y dicho sea de paso, déjenme recordarle algo, mis hermanos. ¿Qué sabemos del apóstol Pedro? El apóstol Pedro fue en la persona que en Mateo 4, vayan rápidamente a Mateo 4. ¿Recuerdan la primera vez que el Señor llamó al apóstol Pedro? ¿Qué hizo el apóstol Pedro cuando el Señor lo llamó la primera vez? Capítulo 4, versículo 18. El apóstol Pedro no era uno de los peores. Yo puedo entender que Judas haya hecho esto con Jesús. Pero miren lo que se dice del apóstol Pedro. Andando Jesús, capítulo 4, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, les siguieron. El apóstol Pedro, mis hermanos, era un devoto discípulo del Señor. Él lo dejó todo y siguió al Señor. ¿Qué otra cosa podemos saber del apóstol Pedro? El apóstol Pedro era un hombre de fe. ¿Se acuerdan aquella noche en que el Señor Jesús los mandó a que cruzaran el lago y ellos se fueron solos? Y después en la noche Jesús venía caminando sobre el agua y se veía el manto del Señor Jesús resplandeciente y ellos pensaban que era un fantasma. Y el apóstol Pedro rápidamente salió y dijo: ¿quién es un fantasma? Y el Señor dijo: no temáis, soy yo. ¿Y qué le dijo el apóstol Pedro? Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti sobre las aguas caminando. Se toma mucha fe, mis hermanos, para usted salirse de un barco, de un lago bien hondo y tratar de comenzar a caminar. ¿Alguno de nosotros lo hubiera hecho? Eso se lleva mucha fe. El apóstol Pedro era un devoto discípulo del Señor y le siguió en el momento que el Señor le dijo que viniera. También tenía mucha fe, mis hermanos. También tenía discernimiento espiritual. ¿Se recuerdan la ocasión en que él, en el capítulo 14, versículo, ustedes recuerdan la ocasión en que todos los discípulos, Jesús dijo unas palabras bien fuertes, dijo: el que no coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, no tendrá parte conmigo. Y dice que la mayoría lo abandonaron. El apóstol Pedro fue quien le dijo: Señor, ¿a quién más? El Señor Jesús le dijo a los discípulos: ¿y ustedes no se quieren ir? El apóstol Pedro fue quien dijo: Señor, ¿y a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Exacto, el apóstol Pedro también fue el que le dijo al Señor Jesús, cuando Jesús dijo: y ustedes, la gente anda diciendo, ¿qué dicen las personas que yo soy? ¿Recuerdan ese versículo? Quiero decirlo rápidamente para que continuemos. ¿Qué dicen las personas por ahí que yo soy? Dice: unos dicen que tú eres Elías, que eras el profeta. ¿Y ustedes qué dicen que yo soy? ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Tú eres el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Dios Altísimo, lo llamó Dios a Jesús. Él reconocía, tenía un discernimiento espiritual de quién era Jesús, mis hermanos, el apóstol Pedro. Y el Señor Jesús se lo dijo: estas cosas te lo reveló ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Él tenía discernimiento espiritual, tenía conocimiento de quién era el Señor. Y podemos seguir hablando de cuántas cosas el apóstol Pedro era. Podríamos decir que era un devoto cristiano, podríamos decir. Tenía fe, tenía discernimiento espiritual, abandonó todo para seguir al Señor Jesús. Mis hermanos, vio todos los milagros que Jesús había hecho. Vio cuando fue donde Lázaro, que tenía 3 días muertos ya, mis hermanos, y lo resucitó. Él vio ese milagro. Vio también cuando el Señor Jesús se paró y calmó la tempestad, que es uno de los milagros que yo encuentro más grandes. Dice que el Señor Jesús en el medio del lago comenzó una tempestad y estaba durmiendo. Él dijo: no teman, y se paró y le dijo: calma,
a toda la tempestad y dice que todo se calmó. Aún la naturaleza le obedeció a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro había visto todas estas cosas y aún así, mis hermanos, negó a nuestro Salvador. No una ni dos, 3 veces. ¿Qué nos dice eso a nosotros, mis hermanos? ¿Qué nos espera a nosotros, mis hermanos, si no tenemos una relación estrecha con nuestro Salvador? ¿Qué nos va a esperar a nosotros? La sierva del Señor dice, la página 659 del deseado de toda la gente, mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro no leyó ira ni reprensión. Él leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira, mis hermanos. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se despertó. Los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro recordó la promesa que había hecho tan solo unas pocas horas antes de que iría con su Señor a la cárcel y aún a la muerte, mis hermanos. Solamente habían pasado horas que él le había jurado a su Salvador de que iba a permanecer fiel hasta la muerte. Sigue diciendo la sierva del Señor que también recordó la advertencia: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para que seáis zarandeados, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Mis hermanos, aún los ruegos del Señor Jesús no pudieron parar